En el video anterior nos quedamos en esta parte. Tenemos ya creada nuestra conexión de datos, tenemos nuestra base de datos y dos tablas las cuales ya hemos relacionado. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a crear los formularios, diseñarlos. Eso vamos a tener primero un formulario llamado Form 1. Lo que vamos a hacer aquí también es aprovechar para ir poniendo nuestras pantallas desde la pantalla principal hasta la de menú y para llenar las tablas de clientes y la de factura. Cuando vamos a tener muchas tablas, nos vamos a dar cuenta de que, muchos formularios, nos vamos a dar cuenta de que vamos a tener Form 1, Form 2, Form 3, Form 4. Va a llegar un momento en el que nosotros nos podemos perder entre tanto formulario. Entonces, para evitar ese tipo de detalles, les cambiamos el nombre. Para cambiar el nombre es algo muy sencillo. Nos vamos al explorador de soluciones, le damos clic derecho, cambiar nombre, y por lo regular, el formulario lleva las iniciales FRM para indicar que se trata de un formulario. Después, indicamos con un nombre de qué tipo de pantalla se trata. Por ejemplo, principal. Entonces este formulario se va a llamar FRM principal. En este formulario, si ustedes observan, ahora ya se le cambió absolutamente todo. Si se fijan, aquí tenemos ahora FRM principal, ya no se va a llamar Form 1. Checamos que en las propiedades, en la parte de nombre, también dice FRM principal. ¿Sí? Ok, ¿para qué nos va a servir este formulario? Va a ser la entrada a mi sistema. Entonces aquí yo le puedo dar la bienvenida. Vamos a usar el cuadro de herramientas, así como lo hemos manejado hasta ahora. Puedo poner un label, indicar de qué se trata. Por ejemplo, le voy a poner Sistema de Prueba 1. Aquí lo único que voy a hacer en esta primera pantalla es dar una bienvenida. Digo el nombre de mi sistema, quién lo creó, para qué se creó, las fechas de creación, etc. Puedo poner aquí el nombre de la empresa, todo lo que yo quiera, como si fuera la portada de mi sistema. Igual le podemos modificar lo que es el tipo de letra, el color, el tamaño, para hacerlo pues más bonito. Ahorita no me quiero entretener mucho en esta pantalla, entonces nada más voy a poner aquí el título y un botón para poder irme a la siguiente pantalla. En este caso el botón me va a llevar a una pantalla llamada Menú. Entonces aquí le voy a poner como título Menú. ¿Qué es lo que va a hacer este formulario entonces? Cuando yo le dé clic aquí, me va a llevar a un segundo formulario en donde voy a encontrar el menú. Para eso, tengo que tener aquí mi FRM menú. Entonces, agrego un nuevo formulario. Los pasos ya los conocemos. Le cambiamos nuevamente el nombre, dándole clic derecho, cambiar nombre. Nos aseguramos que el punto VB, ese se queda, entonces nada más cambiamos a partir del Form 1. Eso es lo que le vamos a cambiar, FRM, y este va a ser menú. Ok, pero ahora, si yo ejecuto este programa, empieza con mi primer pantalla. Esta es la principal. Si yo le doy aquí en menú, no pasa nada, le tengo que poner un código. El código entonces, me voy a FRM principal y lo único que tengo que hacer es ponerle mi punto hide, que viene siendo para que se oculte.
es decir, cierra el formulario principal. Y ahora, ¿cuál va a abrir? FRM menú punto show. Ese es el código que necesito para poder que me abra el siguiente formulario. FRM menú. Si ahora lo ejecuto, está sistema de prueba 1, le doy en menú y me abre el siguiente formulario. ¿Se dan cuenta? FRM menú punto show. Cada vez que yo quiero abrir un formulario le pongo el nombre del formulario punto show. Ahora voy a diseñar mi formulario de menú. Hasta ahora hemos visto unos pequeños menús, pero nada más poniendo botones. Vamos a diseñar la pantalla de menú. En esta ocasión no voy a usar botones. Voy a buscar en el cuadro de herramientas un apartado que se llama menús y barras de herramientas. Y voy a buscar un control llamado menú strip. Lo selecciono y lo voy a usar en el formulario igual que como he usado el button, el label, el text, con la diferencia de que lo tengo que poner arriba. En el momento en que yo lo pongo, hay un letrero que dice escriba aquí. Ahí voy a escribir mi primer menú, así como le ponemos archivo, edición, ver, etcétera. Ahí le podemos poner el nombre principal del menú que yo quiero hacer. Como tengo dos tablas, una es clientes y otra es factura, entonces un menú se va a llamar para mí clientes y el otro se va a llamar facturas. Si se fijan, nada más tengo que seleccionar en la parte donde dice escribe aquí. Si quiero que este quede como menú principal y tenga un submenú, escribo hacia abajo. Por ejemplo, aquí le voy a poner tabla, porque vamos a hacer un formulario donde se vea toda la tabla, y otro donde se vea en forma de, ¿cómo se le puede llamar? Con labels y cuadros de texto. Entonces le voy a poner formulario. Lo mismo voy a hacer con factura. Tabla y formulario. Los nombres que estoy poniendo aquí pueden ser cualquier otro. Tú le puedes poner clientes 1 o clientes llenado de tabla o nuevo, no sé, lo que tú quieras. Así como nosotros tenemos archivo, nuevo proyecto, etcétera, tú puedes crear tus propios menús. Este menú va a funcionar igual que estos. Tengo clientes tabla, clientes formulario, facturas tabla, factura formulario. Si lo ejecuto, esta es mi pantalla principal, me voy a menú y si se fijan ahora clientes tabla o formulario o bien factura tabla o formulario. Si le doy clic aún no pasa nada porque no lo he creado. Bien, regresamos. Bien, aquí tenemos ya listo nuestro formulario de menú. Agregamos nuevos formularios y en este caso les cambiamos el nombre para poner el formulario de clientes tabla, el formulario de clientes formulario, el formulario de factura tabla y de factura formulario. Los agregamos y les cambiamos el nombre como lo hemos hecho con el de menú y el principal. A estos formularios les vamos a agregar un menú, al igual que lo hicimos con el formulario menú. En este caso solo le vamos a poner regresar. Y el código para este menú sería mi.hide y como queremos regresar al formulario de menú, frm menú.show. Este código se va a repetir
en cada uno de los formularios que tienen que regresar al de menú. Como lo vemos aquí en el de clientes form, mi.high frm menú, el código es exactamente el mismo. Una vez que tenemos ya nuestros formularios y que los hemos enlazado, podemos probar para checar que realmente sea el enlace correcto. Esta es mi pantalla principal, le doy a menú. Este es mi formulario de menú, le doy en clientes tabla. Aquí se abre el formulario clientes tabla y regreso al formulario de menú. Clientes formulario, se abre el formulario de clientes ahora. Regreso al de menú, checo el de facturas tabla, aquí está, regreso, facturas formulario, aquí está y regreso. Esto sería lo único que tengo que hacer hasta ahorita. Lo único que he hecho es crear las pantallas que necesito y enlazarlas. Aún no manejo base de datos en ellas. Antes de empezar con la base de datos, puedo hacer que esto, cambiarle colores, cambiarle tamaño. Y algo muy importante, cuando se están abriendo formularios, para que no aparezca uno arriba, otro abajo, otro por un lado, otro por el otro, le cambio la propiedad. La propiedad que necesito cambiar del formulario se llama Windows State, es decir, estado de la ventana. Aquí está en normal. Yo lo puedo poner maximizado o minimizado. Si tú lo quieres que aparezca en tamaño reducido, tú le pones tu tamaño. Si lo quieres maximizado, le pones el maximizado y va a aparecer algo así. Lo que sí es que tienes que centrar muy bien tus controles para que al maximizarse esto aparezca donde debe de ser. Otra opción es dejarlo en normal y cambiar la propiedad no sé cómo se pronuncia, es posición de inicio, y le digo que se centre en la pantalla. Si esta propiedad se la cambio a cada formulario, todos los formularios van a aparecer centrados en la pantalla. Vamos a hacer la prueba cambiándole a varios formularios. Por ejemplo, al de menú, la propiedad se llama posición de inicio, la centro, y al de clientes. Nada más a esto les voy a cambiar la propiedad. Al momento de probarlo, si se fijan, está en el centro, le doy en menú, aparece en el centro, le doy en el de tabla, aparece centrado. Si le doy en algún otro, fíjense cómo aparece un poco más arriba. Selecciono este, aparece más arriba. Y cada vez como que se me va un poquito más el formulario. Entonces, para que no suceda eso, por eso le cambié la propiedad de inicio, la posición de inicio del formulario, y la puse centrado. De esa manera, cada vez que se ejecute uno de los formularios, siempre va a aparecer en el centro de la pantalla, sin importar el tamaño de este. Bueno, hasta aquí terminamos lo que es el trabajo con los formularios para que se abra uno, se abra el otro, etc. Ahora tengo que hacer que en el formulario de clientes aparezca la tabla para poder manejarlo. Los pasos son muy sencillos. Me voy a ir a menú datos, mostrar origen de datos, y aquí aparecen las tablas que hemos creado. En este caso la de clientes y factura. Como lo que quiero aquí es que aparezca toda la tabla, selecciono la de clientes, la arrastro y la coloco en el formulario.
Automáticamente se agregan los botones para poder moverme entre los registros, para poder agregarlo, eliminar o guardar un registro, así como la tabla que estoy manejando, con los campos que se dieron de alta. Y se agregan también todos los controles que yo necesito para ello. Esto es lo único que voy a hacer para agregar la tabla de clientes. Si lo ejecuto, en clientes tabla ya aparece esto. Entonces yo ya le puedo poner aquí un ID de cliente, le puedo poner un nombre, una dirección, un RFC, si es que lo tiene, por ejemplo, algo así nada más. Lo guardo, le tengo que dar en guardar para que ese registro quede almacenado. Puedo agregar uno más. Le agrego el RFC, lo guardo y así puedo ir agregando tantos registros como yo necesite. Si yo regreso al menú y quiero volver a ir a tabla, ya están almacenados ahí los registros que yo guardé hace un rato. Para crear el formulario donde se van a utilizar únicamente los campos en forma de formulario, es donde arrastramos campo por campo. Nos vamos nuevamente a origen de datos, pero en lugar de seleccionar toda la tabla, la mostramos y vamos arrastrando cada uno de los campos y lo acomodamos. Por ejemplo, ID cliente, nombre, dirección, y obviamente los tenemos que ir acomodando para que nuestro formulario ya vaya quedando organizado. RFC. Al momento que nosotros agregamos el primer campo, automáticamente se agregan aquí los botones. No necesito agregar nada, únicamente arrastro los campos. Así como se hace en el formulario para clientes, lo mismo se hace en el formulario para las facturas. Se acomoda, en este caso, para que el concepto quede más grande, damos clic en la flechita y le ponemos en multilínea para poderlo hacer más ancho. El formulario para la tabla de facturas también nada más se arrastra lo que es la tabla de facturas y se coloca en el formulario y queda listo. De esta manera nuestros formularios ya van a estar listos para que al momento de ejecutarlos podamos tener nuestra tabla de clientes, nuestro formulario de clientes, nuestro formulario de facturas y nuestro formulario de la tabla de facturas. Y eso sería todo. Esta práctica ustedes la van a llevar a cabo en el centro de cómputo próximamente, posiblemente en esta misma semana. ¿Okay? Guardamos todo y finalizamos. Por su atención, muchas gracias.